Buenos días, hermanas. Buenos días. Saludos desde Chiapas. Mi nombre es Ana Sloan de López y quiero agradecer a la hermana Miriam por la confianza que me dio, por la oportunidad que ella me dio para poder dar la clase de hoy. Espero que sea una bendición para todas, hermanas. Siempre cuando nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, siempre hay bendición, ¿verdad? Entonces, espero que me puedan escuchar y ¿sí se oye bien, hermanas? ¿Sí me oyen bien? ¿Sí se escucha? Ok, bueno, nosotros vivimos en Chiapas, vivimos en la ciudad de Ocosingo y mi esposo es el hermano Andrés López. Quiero decirles que él no es un siervo de tiempo completo, hermanas. Mi esposo es enfermero, trabaja de parte de salubridad. Pero Dios nos ha dado un hermoso ministerio de la música. Cantamos juntos como familia y es hermoso lo que hemos podido, la forma en que hemos podido servir a Dios. Entonces, quiero decirles, hermanas, que solamente porque tú no eres quizás esposa de pastor o esposa de un obrero de tiempo completo, no pienses que no puedes servir a Dios. Hay un lugar para todos en la viña del Señor. Amén, hermanas. Y si Dios no ha llamado a tu esposo a ministrar de tiempo completo, Dios acepta voluntarios. Amén. Entonces, ponte a la disposición de Dios. Ofrece tu vida para servir a Dios de cualquier manera y vas a ver que Dios te va a usar. Todas somos útiles en la obra del Señor, todas somos útiles en el servicio de Dios y es un privilegio servir a Dios. Tenemos 3 hijos. Andrés Jonathan tiene 18 años, Débora Jolín tiene 16 años y Tomás Gregorio tiene 9 y a Tomás Gregorio le decimos Tommy Greg. Entonces, tengo hijos jóvenes, ya en una etapa de jóvenes, y tengo un niño de 9 años. Yo les educo en casa. Desde el kinder yo les he dado su educación en casa y ha sido una bendición, hermanas. Podemos decir que es quizás un sacrificio, no sé cómo se pudiera decir, pero vale la pena, hermanas. Muy bien que vale la pena. Y voy a quitar, miren, hermanas, yo quité los comentarios porque me van a distraer y después voy a poder leer los comentarios. ¿Está bien, hermanas? Después vamos a entrar y vamos a ver los comentarios. Y gracias a todas las que están escuchando. Espero que más personas se puedan unir. Y yo invité a algunas de mis cuñadas, sobrinas de parte de la familia de mi esposo, y yo espero que algunas de ellas pueden estar escuchando. Si es así, quiero mandar un saludo especial. Si hay sobrinas o cuñadas escuchando, muchos saludos a ustedes y a todas también, todas las que están escuchando. Antes de comenzar, hermanas, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias que tú nos has puesto en este lugar para escuchar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores también. Y te pido que tú uses mis palabras, Señor, para alcanzar los corazones de las hermanas que están escuchando. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, hemos estado viendo algunas lecciones acerca de la palabra de Dios y hemos escuchado 2 impactantes enseñanzas en esta serie de lecciones sobre la palabra de Dios, ¿verdad? La hermana Tete
habló sobre el tesoro que es la palabra de Dios. Cómo me tocó el corazón esa enseñanza. También la hermana Miriam, ¿verdad? Haciendo un compromiso con la palabra de Dios. Hermanas, qué hermoso tesoro tenemos en nuestro hogar, ¿verdad? La palabra de Dios, gracias a Dios por su palabra que podemos tener. Tenemos un verdadero tesoro y tenemos también el precioso privilegio de poder leerla y estudiarla. Voy a asegurarme si me pueden escuchar, ¿verdad, hermanas? Ok, saludos, gracias, hermanas. Espero que sí se pueda escuchar. Ok. Tengo una pregunta para ti. ¿Eres tú un estudiante de la palabra de Dios? Ok, pensamos en los jóvenes quizás que van al colegio bíblico, ¿verdad? Y esa es su entrega, pudiéramos decir. Pero hermanas, tal vez tú estás diciendo, bueno, no es mi llamado ser un estudiante de la palabra de Dios. Hermana, esto es nuestro privilegio y debería ser nuestra pasión. La palabra de Dios es viva, es un pozo sin fondo. Es un pozo sin fondo. Es tan profundo que un erudito no podrá tocar fondo. Y es tan entendible, hermanas, que hasta un niño puede leerla y entenderla. Y a propósito, es el Espíritu Santo que nos enseña y nos muestra bellas verdades en su palabra. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. La palabra de Dios puede cambiar mi corazón. Es una lámpara a mis pies, es lumbrera y guía para mi camino, es consuelo y ánimo para mi alma. Y sin embargo, hermanas, hay personas, sí, hasta incluso cristianos, que no toman el tiempo para levantar la preciosa palabra de Dios y leerla y estudiarla. ¡Qué lástima! ¡Qué gozo y gran bendición se están perdiendo las personas que no aman, que no estudian, que no leen la palabra de Dios! Dice Proverbios 17:16, y espero que tengan a la mano tan siquiera una pluma y una libreta para poder apuntar, porque vamos a apuntar, vamos a mencionar y leer varios versículos. Dice Proverbios 17:16, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En inglés esa frase dice, seeing he hath no heart to it, viendo que no tiene el deseo. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? O sea, no teniendo ese deseo. Un necio no lo va a desear. Un necio no ve el propósito de estudiar la palabra de Dios, así que no va a invertir su tiempo. ¿Sí entienden ese versículo? Y tú, una pregunta para ti, hermana. ¿Vale la pena el tiempo que tú pasas en la palabra de Dios? O sea, ¿es algo que tú buscas, que tú anhelas, que tiene valor para ti? Ciertamente tiene que existir el deseo para que tú levantes la palabra de Dios y lo leas. Si no hay deseo, entonces no va a haber ese empeño, ¿verdad? Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pide a Dios, si tú no tienes ese deseo, ese anhelo, si tú no inviertes tiempo, pide a Dios que Él te dé esa hambre y sed para la palabra de Dios. Hermanas, Dios es el que da la sed y Él es el que sacia esa sed. Ahora, si tienen sus Biblias a la mano, vamos a ver 1 de Juan 1
y los versículos 1 al 4. Primera de Juan 1, 1 al 4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias, apóstol Juan, por haber escrito tantas cosas tan preciosas, que no sean desperdiciadas ni tratadas descuidadamente en mi vida. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Dice Salmo 119, 18, Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y yo espero, hermanas, en esta clase que Dios abra nuestros ojos, que quizás a través de algo que yo diga esta mañana, que tus ojos sean abiertos para que podamos ver las maravillas de la palabra de Dios. Número 1, lo que era desde el principio. Dice Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Cuán grande es la fidelidad de Dios. Y hermanas, la palabra de Dios es fiel, es eterna. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. La palabra de Dios es desde el principio y para siempre. ¿Quién no quisiera algo tan valioso, tan poderoso en su vida? ¿Quién no la desea? Hermana, si tú estás escuchando en esta mañana y tú no deseas ese tiempo en la palabra de Dios, pide, ruega a Dios que Él cambie tu corazón. Tú puedes decir, Señor, dame el deseo de estudiar tu palabra. Número 2, lo que hemos oído. Ahora, se puede oír algo desde lejos, ¿verdad? Pero se escucha mejor de cerca, ¿verdad? Acércate, amiga. Haz un compromiso con la palabra de Dios, así como dijo la hermana Miriam la semana pasada. Haz un compromiso con la palabra de Dios, acércate. Bueno, tal vez hasta ahorita tú te conformas con nada más escucharlo, lo que el pastor predica desde el púlpito. Y eso es bueno, hermanas. Pero tú debes acercarte más y hacer un compromiso más serio con Dios y con su palabra. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra, este será, y escuchen esa frase, bienaventurado
en lo que hace. Hermana, hay una bendición directa ligada de leer, obedecer y ser hacedora de la palabra. Hay una liga, hay una bendición directa conectada en lo que tú haces. Si tú eres oidora de la palabra, hacedora si eres obediente a la palabra de Dios. Y mi enfoque en esta mañana es el estudio de la palabra de Dios. Hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Sí saben la diferencia? Oír significa percibir una cosa por medio del sentido del oído. Bueno, lo oigo, ¿verdad? Escuchar significa prestar atención a lo que uno oye. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo oír quizás algo que mi esposo me está diciendo. Quizás yo estoy lavando trastes o ocupada haciendo algo y él me está diciendo algo, lo estoy oyendo su voz, pero realmente estoy escuchando, o sea, prestando atención. Cuando mi esposo me habla, si yo dejo lo que estoy haciendo y miro fijamente a su cara, veo sus expresiones, quizás me doy cuenta de su sentido, ¿verdad? Quizás cuando yo pongo atención, yo puedo saber mejor lo que está tratando de decir. ¿Sí entienden la diferencia entre solo oír y escuchar? Dice Juan lo que era desde el principio, lo que hemos oído, número 3, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Ya hiciste este compromiso, hermana? ¿Ya te acercaste? ¿Ok? Estamos oyendo. Ahora dice lo que hemos visto. Quizás tienes que estar un poquito más cerca para poder ver. Ahora que estamos más cerca, podemos observar. Tendremos una mejor mirada en la palabra de Dios si estamos más cercas. Ahora estamos viendo, observando, ¿verdad? Y eso lleva un poquito más de tiempo, ¿ok? Hay unos bichitos que mi hijo Tommy, en inglés le decimos roly-poly o no sé cómo se llaman, pero si uno levanta piedras afuera, muchas veces se encuentran afuera, son unos animalitos negritos, ¿verdad? Últimamente él los ha estado coleccionando y los ve, los observa, y saben que ayer él vio que uno tenía un diseño diferente que nunca habíamos visto. ¿Saben por qué él pudo ver esto? Porque él estaba observando, viéndolo de cerca. Él lo trae a la cocina y lo tiene en su mano, lo veo, pero él los está estudiando, observando, y puede ver un poquito más de detalle. Es el reto que yo quiero hacer para ustedes esta mañana, hermanas, de estar más cerca y observar las maravillas que hay en la palabra de Dios. Dice Salmo 18, 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué bonito es tener luz para poder ver mejor. La palabra de Dios es luz que alumbra mis tinieblas. Salmo 43, 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¡Oh, hermana! La palabra de Dios nos conduce a su santo monte, a sus moradas. Amén. ¡Qué maravilla! Salmo 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanas, ¿cuánto necesitamos la palabra de Dios?
Somos sencillas en nuestra mente. Somos simples. Necesitamos sabiduría y la palabra de Dios nos da esa sabiduría. La palabra de Dios alumbra y puedo ver todas las cosas con más claridad. ¿No es así, hermanas? Amén. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, eso alumbra y podemos ver las cosas por medio a través del punto de vista de Dios, pudiéramos decir, ¿verdad? ¡Qué bendición! Cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo con Dios, empezamos a ver las cosas del punto de vista de Dios. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es decir, tener la misma mente de Cristo. Amiga, ¿por qué andarás en tinieblas? No hay razón por qué tú debes estar andando en tinieblas. La palabra de Dios será tu luz. ¿No quieres tú que esta luz penetre a tu vida y a la vida de tus hijos? Qué privilegio, hermanas, tener la palabra de Dios que nos guía, que nos alumbra, que nos ilumine. ¿Cuánto necesitamos las mamás? Nosotras que somos mamás, ¿cuánto necesitamos? Que Dios nos dé sabiduría, que ilumine nuestra mente. Hay situaciones que realmente decimos, Señor, ¿qué hago? Si pedimos la sabiduría de Dios, Él nos lo da. Número 4, dice Juan, lo que hemos contemplado. Ahora, eso ya es algo diferente, ¿verdad? Hemos oído, escuchado, hemos visto, pero ahora Juan usa la palabra contemplado. Me encanta esta palabra, contemplar. Ahora que nos hemos acercado un poco más, viendo las maravillas de la palabra de Dios, estudiamos los rasgos y las características de Dios detenidamente, lo que hemos contemplado. Contemplar significa observar una realidad con atención, interés y detenimiento. Es un poco más lento, ¿verdad? Más detenido. Tú has oído a tu esposo, tú lo has visto, pero ¿le has contemplado últimamente? Esto es realmente verlo detenidamente, asimilando todas sus características. Cuán precioso es contemplar, ver a nuestro amado, contemplarlo. ¿Saben qué eso me hace hacer, hermanas? Cuando yo veo detenidamente a mi esposo y estoy viendo, estoy contemplando, estoy viendo sus características, me gusta ver sus manos, hermanas, mientras que él toca la guitarra, cuando él abraza a nuestros hijos, me gusta contemplarlo. Esto me hace enamorar más de él, porque veo con claridad sus cualidades tan valiosas. Las puedo apreciar mejor, porque ya estoy contemplando, me estoy dando cuenta. Y yo así me acerco a Dios a través de su preciosa palabra y así lo puedo contemplar. Dijo Juan lo que hemos contemplado. ¿Has contemplado a tu Dios? Su belleza, su grandeza, su amor, su misericordia, su paciencia, sus promesas, su fidelidad, su justicia, su cuidado, su provisión, sus beneficios, su soberanía, su providencia, hermanas, y la lista sigue y sigue y sigue. Muchas cualidades de mi gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuán bella y preciosa es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia hace referencia al necio, que no quiere inteligencia ni sabiduría, no tiene el deseo de buscarla, así que no hace el esfuerzo, ¿verdad? Hay tanta gente, hermanas,
y me sorprende, aún cristianos que no tienen, quizás sienten que no tienen el tiempo. ¿Será eso? O no sé, ¿qué toma prioridad en tu vida para que tú no leas tu Biblia, estudies tu Biblia? ¿No haces el esfuerzo? La Biblia dice que es un necio el que no quiere inteligencia y sabiduría, así como leímos en Proverbios 17:16. Si no hay el deseo, no va a haber el empeño, ¿verdad?, de acercarse y tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tiene que existir el hambre, el deseo y la voluntad. Pídelo a Dios, hermanas. Pidamos a Dios que nuestros hijos tengan esa hambre y sed de justicia. Recuerdan que Dios es el que da la sed, Él es el que sacia también. ¿Tú oras y pides que Dios te dé hambre y sed de su palabra? ¿Tú oras para que Dios dé esa hambre y sed de justicia a tus hijos? Debe ser algo que tú pides a Dios diariamente por tus hijos, por ti, por tu familia, por tus hijos. Salmo 63, 1-4 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendecirá mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Hermanas, ese versículo me captó la atención. Lo voy a leer otra vez. Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Tú quieres? Hermana, si tú quieres ver las grandes obras de Dios y las buscas, Dios te va a ayudar a encontrarlo. Dios te los va a traer a tu vida. Dios lo va a revelar. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Eso es estudiarlo. Dice esa frase, honra del rey. Eso significa esplendor, aspecto magnífico y espléndido. Grandeza. Dice, honra del rey es escudriñarlo. ¡Wow! ¿Cuánto Dios nos bendice cuando estudiamos su palabra? Amén. Ahora vamos a entrar en lo práctico, hermanas. Bueno, ojalá Dios nos haya enseñado cuán importante, cuán bello, qué privilegio es poder estudiar la palabra de Dios y qué beneficios, y hay muchos más, hermana, que no he mencionado. Ahora vamos a entrar en lo práctico. Tú dirás, hermana Anita, ya entiendo la importancia de estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Te voy a decir cómo. Levanta tu Biblia, hermana. Levántalo, ábrelo. Empieza a leer. ¿No es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra de Dios? Dios habla por sí mismo. Tú empieza a leerlo. Y te voy a dar un secreto, hermana. Entre más que lees, más deseo hay, más hambre hay. Hermanas, es increíble el poder de la palabra de Dios. Pero a lo mejor tú quieres algo práctico, ¿ok? Tal vez tú quieres saber, bueno, ¿cómo puedo estudiar? Yo no soy, en inglés decimos scholar, yo no soy profesional, yo no soy experta en la palabra de Dios. Hermanas, el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento,
es el que nos habla a través de la palabra de Dios. Pero mi primer consejo sería apartar un tiempo específico para el estudio de la palabra. Debe ser un tiempo sin interrupciones, si es posible. Para nosotras que somos mamás, que tenemos hijos pequeños, no siempre es posible, ¿verdad? Tener un lugar apartado o cerrado quizás, pero procura lo mejor que puedas, que sea un tiempo sin interrupciones. Y para eso, para mí, muy temprano en la mañana, ¿verdad? Cuando la casa está en silencio, a mí me gusta levantarme aún antes que amanezca, porque en la oscuridad sé que es aún muy temprano, mi mente está completamente relajada, está libre de ocupaciones, porque llega cierta hora de mi día en la mañana que ya tengo que comenzar a hacer mis quehaceres, mis actividades, y yo quiero apartar suficiente tiempo para estudiar la palabra de Dios, permitir que Dios hable a mi corazón y para tener tiempo de oración, que también es muy importante. Esta mañana me levanté 2 horas antes de mi tiempo normal, hermana, para estudiar y preparar esta lección. ¿Ok? Entonces, aparta un tiempo específico. En segundo lugar, debe ser un tiempo, por eso yo digo muy temprano, para que no sea con prisa. Debe ser un tiempo relajado, cuando puedes estar en calma, tu mente completamente libre de preocupaciones, de ocupaciones. Hermanas, esto como tomar café, ¿ok? Aquí tengo agua, ¿verdad? Y cuando tomamos café, no lo tomamos así de a tragos grandes, lo tomamos en pequeños sorbos, degustando cada porción para que podamos saborear cada traguito, ¿verdad? Y así es con la hermosa palabra de Dios. Tómalo lentamente, léelo palabra por palabra. Fíjate en cada palabra. ¿Sabe qué dice Proverbios 35? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Número 3. Tercera sugerencia. Les voy a dar unos ejemplos personales y quizás esto no funciona para ti, pero esto es lo que yo hago, ¿ok? Una de las cosas que yo hago para ayudarme en el estudio de la palabra de Dios es la transcripción de las escrituras. ¿Saben qué? Literalmente es transcribir palabra por palabra los versículos. Y tengo nada más una libreta sencilla. Una amiga muy querida me regaló esta, pero si pueden ver es una libreta sencilla. Ahora, tú puedes usar otra cosa, pero no, lo que quiero decir es que no tiene que ser algo muy elaborado, ¿verdad? Entonces, no sé si pueden ver, este es para el mes de septiembre. Y tengo un calendario. Yo misma hice este calendario porque estoy transcribiendo el libro de Proverbios. Y para las que han visto mi página, mi muro, podemos decir, en Facebook, cada mes procuro hacer, cada mes hago mi propio calendario y solo transcribo, solo son como un promedio de 5 o 6 versículos diarios. Ajá. Y este mes estamos transcribiendo Proverbios 19 al 24. O sea, Proverbios capítulo 19 hasta el 24. Son 6 capítulos en Proverbios que estamos transcribiendo en el mes de septiembre. Son 30 días, hermanas. Y transcribiendo 5 o 6 versículos diarios, más o menos, podemos transcribir 6 capítulos de Proverbios, ¿verdad? Y saben que de esta manera yo he transcrito, de los que recuerdo, el libro de Apocalipsis, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Proverbios, Ruth, porciones de Salmos y más. Hay otros que no recuerdo, ¿verdad? Y lo he hecho haciendo 5 a 6
versículos diarios. Me toman como 6 minutos, más o menos, 6, 7 minutos. Pero ¿saben qué, hermanas? Yo quiero mostrarles esto aquí. Esta forma de escribir palabra por palabra te hace enfocar. Es eso de contemplar. Contemplar cada palabra. Es increíble. Ha enriquecido mi estudio bíblico al estar transcribiendo. Y muchas veces, si hay palabras que resaltan, ¿verdad? De la página y Dios me como que digo, wow, a ver, ¿qué es esa palabra? Y hace poco, esto nos ayuda a poder hacer estudios de palabras, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, toda palabra de Dios es limpia. Entonces hago un estudio, por ejemplo, si hay palabras y veo sus definiciones, trato de ver otros pasajes en la Biblia quizás que mencionan esas palabras. Me fascina, ha enriquecido tremendamente mi estudio bíblico. También saben que hay concordancias bíblicas que tú puedes hacer búsquedas de palabras. Yo tengo una aplicación en mi celular, se llama, en inglés es Bible with Strongs, pero hoy lo busqué, el app, es una aplicación, está en español también, se llama Concordancia Bíblica. Y el símbolo que tiene es el color morado y sí concuerda con la Biblia de las 60. Entonces, es el Bible with Strongs, concuerda con el KJV, que es el King James Version que nosotros usamos, ¿ok? Y por ejemplo, el otro día es esta. Yo estaba transcribiendo Proverbios 11, que dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ese es este versículo. Hice un estudio sobre estas palabras, cordura, detiene y honra. La cordura habla de la capacidad de actuar o mostrar cuidado y dar pensamiento hacia el futuro. Detiene habla de posponer y honra habla de belleza, honor, gloria, majestad, nobleza, dignidad o belleza. Esa es majestad. Perdón, la palabra majestad significa impresionante nobleza, dignidad o belleza. Entonces, dice, la cordura del hombre detiene su furor y es su honra pasar por alto la ofensa. Y la palabra majestad me captó la atención. Majestad, como dijimos, significa impresionante nobleza, dignidad y belleza. Dios ve, esto es lo que yo capté de ese versículo, Dios ve el autocontrol como majestuoso. Dice que es honra pasar por alto la ofensa. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Eso habla de autocontrol, ¿verdad? Dios ve el autocontrol como algo majestuoso. ¿Qué forma de ponerlo, no? ¿Qué forma de decirlo? Y yo pensé, esto sería un estudio interesante. Pudiéramos titularlo La belleza o la majestad del autocontrol, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sería un estudio muy, muy interesante, de mucho provecho. Todas necesitamos autocontrol. Entonces, eso solo es un ejemplo de cómo transcribir estos 5 versículos me llevó a un estudio de estas palabras. Es lo que yo quería ilustrar con esto, lo que les acabo de decir, ¿ok? También puedes hacer un estudio sobre temas en la Biblia o personajes en la Biblia. Les voy a dar un ejemplo personal, hermanas, para que ustedes vean qué tan provechosa es la palabra de Dios. Recientemente, mis 2 hijos mayores
hablaron conmigo sobre un desacuerdo entre ellos. Y hermanas, quiero decir aquí, mantén abiertas las líneas de comunicación con tus hijos desde muy pequeños. Y así como van creciendo, van cambiando de etapas. Cosas suceden en la vida, mantén abiertas esas líneas de comunicación para que cuando ellos tengan dudas, preguntas, desacuerdos, como suele pasar, yo creo que no soy la única mamá, ¿verdad? Que sus hijos discuten a veces o hay desacuerdos. Entonces los dos vinieron a mí y me presentaron su detalle, ¿verdad? Yo les dije que iba a orar por esto. Y yo podía ver ambos lados, ¿verdad? Yo podía ver el lado de ella y yo podía ver el lado de él. A la siguiente mañana, y lo que ellos me habían dicho estaba en mi mente, en mi corazón, yo había estado orando. Cuando me senté a mi lectura bíblica, yo estaba orando, Señor, ¿cómo debo responderles? Yo quiero una respuesta tuya. Dame algo de tu palabra para poder ayudarles a resolver este detalle, como tú quieres. Yo quiero ayudar a resolver las cosas como Dios quiere. A propósito, hermanas, tu mejor herramienta en cuanto a tratar con tus hijos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Ok? Es tu mejor herramienta. No hay nada bueno en gritarles o perder el control. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso solo es un paréntesis que quería hacer ahí, ¿ok? Entonces, esa mañana, a través de una búsqueda de una palabra, yo había pensado, bueno, voy a buscar esta palabra. Yo pensaba que me ayudaría para poder ayudarles. Saben que Dios me dirigió mi atención a los dos discípulos, Juan y Pedro. ¡Qué contraste entre estos dos hombres! Y yo les doy el reto, hermanas. No voy a cubrir todo lo que yo descubrí en este estudio. Yo les voy a dar el reto, hermanas. Estudien las vidas de estos dos hombres, Juan y Pedro. Lo que me captó más la atención fue la frase, el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sí han notado eso en la palabra, hermanas? Refiriéndose a Juan, ¿verdad? Y luego, al estudiar la vida de Pedro, ¿no? Notar la severidad o pudiéramos decir firmeza, franqueza absoluta, pudiéramos decir con que Jesús trató a Pedro. ¿Han pensado en ese contraste cómo Jesús llamó a Juan el discípulo a quien amaba Jesús y luego a veces la firmeza con que Jesús trató a Pedro? Hasta a mí me dio lástima por Pedro, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar eso. Miren, Jesucristo, el perfecto maestro, ¿verdad? Él supo exactamente cómo tratar con cada uno de sus discípulos. No fue coincidencia que Jesús fue firme con Pedro, pues él le estaba preparando para una gran obra, ¿verdad? La gran obra, el lugar de liderazgo que algún día Pedro tendría. Y eso vemos más adelante en el libro de Hechos. Pero hermanas, al extraer este hecho en los evangelios, entonces lo que yo hice, yo contemplé, miré detenidamente este tema, ¿verdad? Cuando yo extraje este hecho de los evangelios, esto me ayudó a ver algo respecto a esta situación de mis hijos. Los reuní en la sala, expuse lo que yo había aprendido esa mañana y hermanas, Dios abrió una hermosa puerta para comunicación entre mis hijos a través de lo que habíamos leído en su palabra tocante a este tema. Yo no pude haber pensado en ese yo sola. Dios me lo mostró. Yo tengo completa confianza. No dice la palabra de Dios,
danos hoy el pan diario. Dios nos da para el día lo que nosotras necesitamos. Amén. Wow. El problema se resolvió de una forma tan linda y agradable. Fue un momento precioso. Con tanta razón Dios dice que su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanas. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay nada más precioso que la comunión que tenemos como familia, al estar en comunión juntos, hermanas, alrededor de la palabra. Eso os anunciamos, para que también tengáis comunión entre nosotros. La palabra de Dios nos ayuda a tener comunión preciosa y hermosa. Ver películas, eso no trae comunión entre nosotras. Ir de compras es bonito, hermanas, pero no hay nada como tener comunión alrededor de la palabra de Dios. Y yo quiero animarles, hermanas, de tener un tiempo juntos, en familia, papá, mamá e hijos, alrededor de la palabra de Dios. La verdadera comunión viene al compartir entre nosotros, uno con otros, la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos esta arma en nuestra lucha en contra del enemigo, especialmente tocante a nuestros hijos? No la deseches, hermana. No la menosprecies. Es tu herramienta más necesaria para todas las áreas de tu vida. Y saben, como dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo necesito la palabra de Dios para que me muestre, mira, hermanas, alumbra la luz sobre mí. Yo tengo que pensar a veces, hermana, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué intención tengo en hacer? Si no es para glorificar a Dios, si es para provecho propio, yo no lo quiero. Yo necesito que la luz de la palabra de Dios alumbre, ilumine mis intenciones. Somos pecadoras, nuestro corazón es engañosa más que todas las cosas. Y necesitamos la palabra de Dios para discernir. Necesitamos que la palabra de Dios nos dé sabiduría para ver. Hermanas, yo creo que Dios da una intuición, creo es la palabra, directamente con nuestros hijos cuando se lo pedimos. Pide a Dios que Dios te dé, que te ilumine, que ilumine las cosas en tu vida, con tus hijos, en tu matrimonio, hermanas. La palabra de Dios es nuestra arma más grande en nuestra lucha en contra de nuestro enemigo. Estamos en una lucha espiritual y solamente la palabra de Dios nos puede ayudar a tener la victoria. También quiero animarles, pueden escuchar a través del día, ¿verdad? A través de su día, enseñanzas y predicaciones. Cuando yo puedo, yo pongo predicaciones en audio en mi celular y las escucho mientras estoy, lavando trastes, barriendo. Esto impide, hermanas, esto me ayuda en lo personal, impide que Satanás llene mi mente de pensamientos inútiles y ociosos. Yo no quiero que el diablo tenga lugar en mi mente. Y a veces cuando estamos trapeando, barriendo, lavando trastes, es ahí donde empiezan a venir pensamientos que no son de provecho. Yo prefiero estar llenando mi mente
de la pura palabra de Dios, ¿verdad? Tengan cuidado, asegúrense que es predicación de sana doctrina, ¿verdad? Pregunta a tu pastor si tienes alguna duda. Hermanas, yo no cambiaría mi tiempo en la palabra de Dios por nada. Yo guardo este tiempo cuidadosamente, levantándome un poco más temprano si es necesario. Vale la pena. Y una educación en la palabra de Dios despierta a la gran infinitud de mi ignorancia. Te va a despertar al hecho de que, wow, yo realmente no sé nada. Despierta a la gran infinitud en mi ignorancia. Entre más que estudiamos, hermanas, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Es así, ¿verdad? ¡Wow! Yo nunca había visto eso. Yo le dije a mi esposo el otro día, yo he leído este pasaje decenas de veces y nunca había visto esto. ¿Saben por qué, hermanas? Porque estoy en otra etapa de mi vida. Y la palabra de Dios es viva, se aplica en cada temporada de mi vida. ¡Qué bendición! Amén, hermanas. Dice Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Solamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede abrir nuestra mente para captar todo lo que Dios tiene en su palabra. Seamos estudiantes de su palabra, hermanas. No perdamos esta inmensa bendición. No cambies este privilegio de estudiar la palabra de Dios. No lo cambies por nada en el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo con tu palabra, Señor. Es de tanto provecho cuánto necesitamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, despierta en nosotras ese deseo de ser estudiantes de tu palabra, Señor. Yo te pido una bendición especial sobre cada hermana que ha estado escuchando. Señor, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, de leerla, Señor. Te pido que tú me ayudes, Señor, en mi estudio personal, en la palabra de Dios, también en las vidas personales de cada una de mis hermanas que están escuchando, Señor. Bendícelas, danos ese deseo, danos una sed y una hambre para la palabra de Dios. Señor, gracias te damos. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, ya ha terminado esta clase. Muchas gracias por escuchar y yo espero que esto haya sido una bendición para cada una de ustedes. Yo he estado orando por esta clase y sin duda, hermanas, Dios nos ha hablado. ¿Están de acuerdo? Dios me ha hablado de una forma personal. Espero que hayan sentido el reto, que tomen el reto, hermanas. Tomen el reto, vale la pena. El estudio de la palabra de Dios va a enriquecer tu vida, te va a alimentar, te va a ayudar a crecer en tu vida espiritual, te va a ayudar en el crecimiento con tus hijos, en la crianza de tus hijos, te va a ayudar en tu matrimonio, hermanas. La lista es sin fin. Amén. Entonces, gloria a Dios por este tiempo. Que Dios les bendiga, hermanas, a cada una. Gracias por estar escuchando. Y voy a volver a leer los comentarios, hermanas, y responder. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos, hermana Miriam. Gracias le doy por este privilegio. La quiero mucho. Que Dios les bendiga.